46 minutos han pasado de las 7 de la mañana, la temperatura 17 grados, llovizna débil en la provincia de Tucumán por zona, me manda Carlos que en Delfín Gallo, perdón, en la Florida débil llovizna también, como bien nos decían acá en Piso, y le mandamos un saludo a Barbarita, ¿no? Que la está llevando al cole. Le agradecemos la deferencia, le pagamos los favores porque nos está colaborando con el tema climático. Barbarita, un saludo, y nosotros nos metemos de lleno a hablar con el economista, consultor Eduardo Robinson. ¿Cómo está, Robinson? Buen día. Hola, Adrián, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bien, gracias por venir. La verdad es que hoy en la apertura yo he hablado de Guzmán, de su viaje a Estados Unidos, el Fondo Monetario, el Banco Mundial. Hablé también del escepticismo que hay por parte de la presencia. ¿Cómo analiza esta situación? Bueno, es una situación, como vos bien describís, donde el ministro primero tiene que ir, está bien que vaya, está bien que converse, sabés que está desde hace un tiempo hablándose de un posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Yo creo que va a ser un poco el telón de fondo de todos estos meses por delante. Pero estimo que estas reuniones que mantiene el ministro con fondos de inversión y en el día de mañana con el staff del Fondo Monetario, probablemente también esté la gerente general del fondo, Kristalina Georgieva, pero el mensaje todavía no es un mensaje convincente por parte del ministro Guzmán. Y desde ese punto de vista es que yo entiendo que todavía las expectativas no están alineadas en materia de lo que tiene que ver con los bonistas, el arreglo de la deuda y el probable acuerdo con el fondo. No están las expectativas alineadas para que el gobierno y Guzmán en concreto logren despejar dudas respecto de la economía argentina. Nuestra economía hoy por hoy es una economía que despierta dudas respecto de la sostenibilidad de esta macroeconomía. No está claro cómo se crece, a qué velocidad se va a recuperar la economía. Fíjate que este año es muy probable, si la pandemia lo permite, que la economía tenga, llamémosle así, un rebote de entre el 5 y el 7%. Pero no obstante eso, y los indicadores ahora van a empezar a mostrarse muy positivos porque lo vamos a comparar con el segundo trimestre del año pasado, que fue un muy mal trimestre. Con lo cual, pueden empezar a haber indicadores que muestren cierta reactivación de la economía. Pero claro, todavía va a faltar mucho para recuperar los niveles, fíjate, prepandemia, que ya era una economía mala. Digo, esto es para poner en dimensión lo que están mirando desde afuera, lo que están mirando los organismos internacionales, lo que están mirando los bonistas y lo que están mirando los propios inversores, ¿no? Los inversores no lo ven como una autoridad política firme a Guzmán y porque reclaman que no hay un plan, o sea, no creen en el plan económico. Bueno, exactamente. Primero que no hay un plan sobre la mesa, es decir, lo que se está viendo es que es una economía ahora, una economía que está apuntando los cañones a ganar la elección, primero las PASO y después en octubre, es decir, una economía donde hay un cepo, donde el rebote de la actividad económica va a ayudar prácticamente sin hacer mucho, pero con una inflación que viene desbordada, una inflación que en el primer trimestre del año va a llegar casi al 12%, y donde recordarás que la meta que se fijó es del 29%, con lo cual en los 3 primeros meses del año vas a gastar un tercio de lo que el gobierno marcó en materia presupuestaria, es decir, en el presupuesto que está vigente la meta de inflación es del 29%, pero si en el primer trimestre ya vamos a tener una inflación cercana al 12% acumulada, en los próximos meses para poder cumplir con la inflación tiene que estar entre el 1,5 y el 1,7% la tasa de inflación mensual, que luce a los efectos no se llega, ¿no? Que no se llega. Entonces ya está descreída esa tasa de inflación. Por lo tanto, no hay un plan concreto, no hay metas claras y por lo tanto, como te digo, lo que se está tratando de hacer es contener el dólar,
que la inflación a través de acuerdos, lo dijimos acá en tu programa hace unos meses atrás, dijimos que los controles de precios no alcanzan, de hecho estamos viendo que siguen muy fuerte todo lo que tiene que ver con incrementos en alimentos, y eso, bueno, trae aparejado más pobreza, ¿no? ¿Difícil alto en inflación, la proyección que usted tiene? Sí, es un año con controles, sí, con una economía que empieza a mostrar signos de reactivación. Hoy por hoy la tasa de inflación no está menos del 40%. Siendo optimista, ¿no? Siendo optimista porque hablan del 48%. Claro, ¿no? por eso te digo, siendo optimista sí. no está el piso de inflación. En optimismo es 40% y de ahí para arriba, ¿no? Porque faltan cuestiones tarifarias, esta dinámica inflacionaria no va a ayudar. Como te digo, el primer trimestre arrancó con mucha inflación. Y falta todo el capítulo cambiario, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el dólar, que todavía no están despejadas las dudas con respecto al dólar. Así que por eso te digo, cuando mirás la macroeconomía y el ministro viaja a reunirse en Washington con autoridades del fondo y inversores, bonistas, todavía no logra, como te digo, despejar las dudas respecto de la economía y sobre todo también, por supuesto, muy condicionado por la propia política, llamémosle, ¿no? Y si le tiro tres nombres, contador, usted sabe, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y Club de París, ¿qué busca lograr con esos acuerdos? En primer lugar, primero hay vencimientos. Sí. Hay un vencimiento del alrededor de entre 2.500 y 2.800 millones con el Club de París en mayo. Y con el Fondo Monetario hay vencimientos menores este año, pero los vencimientos empiezan a partir del año que viene. Los vencimientos, digamos... sobre los 45.000 sobre los 45.000 millones de dólares. Entonces, por eso la importancia de lograr un acuerdo con el fondo. Ahora, un acuerdo con el fondo implica que a 10 años implica que el fondo va a tener que, para poder acordar, el fondo va a decir, muchachos, revisen la parte fiscal, miren qué va a pasar con la parte previsional, qué va a pasar con la parte de lo que tiene que ver, digamos, si hay o no reformas laborales, etc. Es decir, va a mirar algunas cuestiones estructurales de la macroeconomía. Ahora, el ministro tiene que poner la economía en modo electoral. Entonces, ahí hay una contradicción muy fuerte. Si vos sos el Fondo Monetario y vos querés hacer medidas estructurales, y bueno, vamos a chocar con la visión, llamémosle así, política, que está condicionando el hecho de decir, no, yo no quiero poner medidas estructurales cuando empieza la campaña electoral. Porque se eleva el gasto público. Claro, exactamente. Acá la idea es no bajar por ahora el gasto público, subir la presión fiscal. Vamos a ver, probablemente esta semana haya ya en lo que tiene que ver, digamos, con el tratamiento del impuesto a las ganancias, que lo que hace es subir la carga tributaria a las empresas. ¿Condiciona esta situación la relación con el Banco Mundial? ¿Por qué le hago esta consulta? Porque el Banco Mundial supuestamente viene para asistirnos en las cuestiones de vulnerabilidad socioeconómica del país, pero la encrucijada que está depende del Fondo Monetario Internacional. Claro, porque el Fondo Monetario en alguna medida es el organismo que va, primero el que va, no te digo auditar porque suena, digamos, a control, pero sí el que establece cuáles van a ser las pautas de evolución de la economía. Por eso te digo, hay un préstamo que amortizar de 45.000 millones de dólares, se pretende eso amortizarlo en 10 años, el fondo no hace quitas, por razones de estatuto, no puede hacer una quita, bueno, pagame solamente 35 millones. No le puede tomar, claro. 35.000 millones, no puede. 45.000 millones es lo que hay que, digamos, prorrogar en 10 años, pero poniendo sobre la mesa seguramente, como te digo, condiciones estructurales para poder firmar, que el fondo pueda firmar eso, y en un año electoral es complicado. Por eso yo lo que creo es que el gobierno está en alguna medida prorrogando, el año va a ser muy largo,
pero creo que no va a haber acuerdo por lo menos hasta después de las elecciones, porque va a condicionar mucho. Antes y en plena campaña electoral es muy difícil firmar un acuerdo, hay mucha ebullición política. Me parece que no está el clima hoy político para sentarse a negociar con el fondo, por lo tanto, y eso a su vez bueno, siembra mucho más dudas con respecto a los inversores. Entonces vamos a tener una economía muy exigida en materia de inversión, rebotando paradójicamente. ¿Inflación o estanflación? No, estanflación. Estancamiento más inflación. Exactamente. O sea que peor todavía. Estancamiento con inflación porque, como te digo, si nosotros vamos a mirar la película de este año, va a haber un rebote. Pero, a ver, comparándonos con qué año. Entonces, la economía este año va a recuperar lo que perdió el año pasado en alguna medida, pero todavía no recupera los niveles que tenía la economía previo al año 2020, previo a la pandemia. Entonces, como te digo, es una situación muy frágil, muy delicada, no se puede hacer un acuerdo todavía y una economía que está dependiendo mucho de las expectativas internacionales, con un problema inflacionario muy agudo que está destrozando el salario y eso está trayendo aparejado, por supuesto, problemas sociales muy graves, ¿no? La última, ¿cómo lo ve el dólar para este año? Un dólar que está por ahora, me parece que está un dólar por ahora estabilizado, pero que puede haber, si hay problemas de expectativas como estamos conversando y en un año electoral, probablemente el dólar, sobre todo el dólar paralelo, etcétera, empiece a mostrar algunas, digamos, más inestabilidad cuando la campaña electoral empiece de manera mucho más fuerte, ¿no? Gracias, contador, por su tiempo. tiempo. Por favor, el gusto es mío, Adrián, hasta otro momento. Eduardo Gracias. Robinson, consultor, economista, y el panorama y la proyección para este año difícil, superior al 40%. La inflación de este año, ya hay que pelearla para que sea inferior al 50%, ya como estamos, ¿no? Porque la proyección es realmente muy elevada, situación económica y proyección para lo que queda este año. Seguimos.